Ya está. Estoy entrando. Buenas noches, doctor, si se lo escucha. Sí, ya, buenas noches. Como no le contaste a nadie, pensé que no estaban. Bueno, vamos a hacer la clase de métodos anticonceptivos. ¿Ya están todos o todavía faltan un buen número? ¿Cuán- Falta un minuto para empezar. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor, sí se lo escucha claro. Ya, solamente tú me contestas, el resto nada. Ya. Hoy vamos a hablar un tema que son los anticonceptivos, que en realidad es un tema muy importante para todo ginecólogo y en particular inclusive es para todo médico que debe saber manejar lo que es la anticoncepción, porque no hay más que sepan que uno es médico para que nos hagan esa consulta de la anticoncepción, que es un tema que debemos conocerlo ampliamente. Vamos a entrar a hablar primero haciendo una pequeña introducción. Dice que todos los seres humanos tienen el derecho de vivir una sexualidad de la manera libre y placentera posible. La salud sexual y reproductiva implica tener relaciones sexuales gratificantes, enriquecedoras, sin coerción o temor de infección ni de un embarazo no deseado. Poder regular la fertilidad sin riesgo de efectos secundarios desagradables o peligros, de tener un embarazo o un parto, de llevar a un embarazo y un parto seguro y criar hijos saludables. Esto salió como una conclusión de una conferencia mundial sobre planificación una conferencia de la mujer en Beijing en el 1995. Y lejos no está de la verdad, porque en realidad las mujeres y todos los seres humanos, ¿no? Debemos tener esa facultad de decidir en qué momento a tener una familia, pero que sea planificada, ¿no? Y para eso ya existen métodos con que este, se deben planificar esta familia. Sobre todo los jóvenes, desde edades muy tempranas, tienen derecho a recibir información y educación necesaria para tomar decisiones responsables y sentirse seguros, evitando riesgos como un embarazo no deseado. Y para planificar esos métodos, en este momento es que existen los anticonceptivos, que van a ser los efectos de los anticonceptivos. El principal objetivo de la anticoncepción en las mujeres de vida reproductiva a nivel de todo el mundo es disminuir la tasa de mortalidad materna. ¿Cómo disminuir la mortalidad materna fetal? Es mientras menos embarazos no deseados, no planificados, estas señoras se van a cuidar y van a tener una mejor maternidad y por lo tanto el índice de mortalidad va a disminuir, tanto la mortalidad materna como la mortalidad fetal, siendo la anticoncepción el primer pilar para lograr esta disminución, este objetivo, es decir, la disminución de la mortalidad materno-fetal. Por eso que es importante estudiar y conocer los métodos anticonceptivos. Para conocer lo que es un método cómo actúan los métodos anticonceptivos, tenemos que tener conocimiento del ciclo menstrual. El ciclo menstrual, pues como todos saben, me supongo, empieza pues desde el primer día del sangrado menstrual, ¿no? Teniendo ahí, está dividido en cuatro triángulos y vemos pues que es el del primero al 5 son los días del sangrado, o sea, son los días de la regla. De ahí seguidos de unos 5 días más que son días infértiles. Posteriormente siguen unos 8 días de los días
fértiles. Es en el día donde las mujeres tienen que tener cuidado si no utilizan un método anticonceptivo. Solamente, generalmente hay aquellas mujeres que utilizan métodos naturales. Y seguido de 10 días nuevamente de días infértiles. O sea, conociendo este disco, a ver gente, va a haber personas, va a haber mujeres o va a haber parejas que probablemente puedan planificar planificar cómo tener relaciones en los días que no son fértiles, ¿no? El conjunto de cambios que experimentan la mujer con el efecto de las hormonas en todo este disco, en todo este ciclo, a eso se llama el ciclo menstrual. Como fines prácticos, vamos a clasificar los anticonceptivos en reversibles y los permanentes. Dentro de los reversibles vamos a tener una gama amplia, que pueden ser los métodos naturales, los métodos de barrera, los métodos hormonales, que dentro de ellos vamos a tener los ACOS, los inyectables, los dérmicos, los subdérmicos, los aros vaginales y los anticonceptivos de emergencia. Esos son los anticonceptivos hormonales. Y después vamos a tener también dentro de este grupo a los dispositivos intrauterinos, que están tanto el DIU de cobre como el DIU hormonal. Y dentro de los métodos permanentes vamos a tener el bloqueo tubárico bilateral y la vasectomía. Lo que debemos hacer que nuestras usuarias, en lo posible, y si son gente más joven todavía, tener que hacer los métodos tienen que ser métodos reversibles. En eso tenemos que trabajar para que no se produzcan a veces, por desconocimiento, a veces un método permanente y ya no vamos a poder revertir ese sistema, ese problema, ¿no? Acá también tenemos el ciclo eh, co- para hablar de los anticonceptivos tenemos que hablar de la eficacia. ¿En qué consiste la eficacia? ¿Cómo se mide la eficacia de un método? La eficacia de un método se mide por el número de embarazos por cada 100 mujeres que usan ese método en un año. Esa es la eficacia. El método se clasifica según su eficacia en relación a la frecuencia del uso de la manera siguiente. Por ejemplo, es muy eficaz cuando están de 0 a 0,9 embarazos por cada 100 mujeres. Será un método muy eficaz. Eficaz cuando hay una falla, cuando hay un embarazo de 1 a 9 por cada 100 mujeres. Es eficaz. Moderadamente eficaz cuando hay de 10 a 19 embarazos por 100 mujeres. Y menos eficaz aquellos que tienen de 20 embarazos o más por a cada 100 mujeres. Con esto vamos a medir el grado de eficacia de los anticonceptivos. De los métodos naturales, generalmente tenemos dentro de ellos el método del ritmo, que es el más conocido, que se va a ver, también le llaman el método del calendario, que van a ser los días viendo el ciclo menstrual y teniendo a la abstinencia los días fértiles. Consiste en tener las relaciones sexuales en el periodo de los días no fértiles y los días fértiles, pues tener la abstinencia. Es el método del ritmo. Ese es dentro de los métodos naturales. También hay otro método que es el método de la temperatura. ¿El método de la temperatura en qué consiste? Consiste en tomarse la temperatura a la mujer todos los días, pero sin tener ninguna actividad. O sea, en la primera hora de la mañana, cuando se despierta, en ese momento tiene que poner el termómetro debajo de la lengua y ver la temperatura, que más o menos en el día 13 o el día antes de la ovulación esa temperatura ligeramente va a disminuir, inclusive hasta
coma 3 o 0,5 antes de la ovulación para dispararse más o menos de medio grado a 1 grado ya el día de la ovulación y permaneciendo así en toda la etapa progestágena. Otro de los métodos naturales tenemos el coito interruptus, que es un método, como ustedes saben, que de tal manera de que en retirar el pene de la vagina previa a la eyaculación. Este método tiene muy baja eficacia porque generalmente a veces en el líquido seminal vamos a encontrar, en el líquido preeyaculatorio vamos a encontrar espermatozoides y probablemente te produzca una gestación. Por eso que su índice de Pearl, con el que se mide la eficacia del método, va a ser muy alto, que es de 25, y generalmente no se recomienda. Hay otro método natural que también es el método del moco cervical. El moco cervical, como sabemos que en los días fértiles el moco se vuelve más filante, elástico y cristalino. En esos días van a ser los días fértiles, por lo tanto, esos días tiene que haber la abstinencia de las relaciones sexuales y de esa manera podrá evitar la gestación. Dentro de los otros métodos naturales tenemos el de la lactancia materna, el famoso MELA. La Organización Mundial de la Salud lo recomienda. Se dice que una mujer durante los seis meses postparto va a tener una amenorrea y esa amenorrea va a condicionar o va a ayudar para que sea como un método anticonceptivo eficaz, pero tiene que tener ciertas condiciones, que la lactancia sea exclusiva, que no haya periodos de mucha distancia entre una lactada y la otra lactada, y que fundamentalmente sea que haya menorrea, porque en el momento que ya la mujer menstrua en esos días previos, ya de repente a los 6 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, menstrua, deja ya de funcionar el método MELA. Ya tendríamos que ya aconsejar a la persona que utilice otro método. Tiene una efectividad, si es bien cumplido, hasta un 98% de efectividad. Es muy bueno porque es de costo cero, por eso que la Organización Mundial de Salud lo recomienda, pero sí requiere mucho compromiso de la pareja. Su índice de PER es menor de 5 si es que está bien llevado con esas condiciones que se les he dicho, que la lactancia tiene que ser exclusiva, que no haya mucha distancia entre una y otra lactada y que en la noche también debe lactar el niño y que no haya periodos ya de una menstruación. Si hay ya menstruación aparece, este método es totalmente, ya no sirve. Otro, de aquí, después de los métodos naturales, vamos a pasar a los métodos de barrera. El índice de Peirce también es 15. Tenemos el condón masculino, que es como todos conocemos, es un de material de látex. Pues tenemos el condón femenino, los diafragmas. Los diafragmas tienen una condición de que tienen que estar, tanto los diafragmas como los capuchones, deben de estar por lo menos 8 horas dentro de la vagina después de las relaciones sexuales, porque generalmente son espermaticidas y sirven no sé si la mujer va a tener ese tiempo de voluntad de mantenerlo, por eso que su índice es muy alto, es de 15 a 20. Y generalmente lo que más se utilizan son el condón masculino o el condón femenino. La ventaja del condón masculino y el condón femenino es de que estos son los únicos métodos que protegen el contagio por enfermedades venéreas, siendo aún el condón femenino un poco más.
Inclusive se dice que el condón femenino es el único que protege contra el VIH. No así el condón masculino. El condón masculino protege del HIV, pero no del VIH. El condón femenino sí cubre del VIH porque tiene una mayor protección. También, también tenemos los espermaticidas, a veces combinando tanto los diafragmas, los espermaticidas y el condón masculino va a aumentar la eficacia, ¿no? Pero tenemos, ya va a haber muchas cosas que nos va a impedir el manejo adecuado de esta anticoncepción. El índice de PERS es muy alto, como ya les dijera, de 15 a más. Seguido tenemos, pasando ya a los métodos de barrera, tenemos los métodos de los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos son los son los métodos a ver. Ya, los dispositivos intrauterinos son los métodos que más se utilizan a nivel del mundo, después de los anticonceptivos orales o de los preservativos. Es el método que más se utiliza a nivel del mundo. Y debemos también dar mayor explicación, que conozcan las pacientes, las mujeres, este método para que puedan utilizarlo, porque si no tienen otra condición que nos podemos, por ejemplo, tener alguna contraindicación de utilizar métodos hormonales, este es el mejor método que deberían utilizar. Dentro de ellos tenemos los inertes, que antes solamente eran de plásticos, pero actualmente ya se están dejando de usar. El DIU de cobre y su índice de PERS es de 0,8. El índice de cobre, ¿cómo funciona? Funciona porque a nivel de endometrio se produce un problema de como una inflamación, pero que no tiene infección. Esta inflamación es espermotóxica, y cuando llegan los espermatozoides, esta sustancia los, los altera. Lo- Generalmente los mata, ¿no? Y después tenemos el otro DIU, que es el DIU con levonorgestrel. El DIU con levonorgestrel es un dispositivo que tiene una cubierta de hormonas, que es muy bueno, sobre todo en aquellas pacientes que se va a utilizar, por ejemplo, en las pacientes que tienen mucha hemorragia, o algunas pacientes que tienen inclusive dolores premenstruales, van a disminuir, o en las pacientes que tienen endometriosis, van a ayudar mucho. El dispositivo con levonorgestrel. El riesgo de embarazo ectópico en realidad es muy poca con el uso de los anticonceptivos, con el uso de los dispositivos intrauterinos. O sea, ¿por qué? Porque el dispositivo intrauterino en realidad disminuye la fecundación, o disminuye el embarazo. Y al disminuir Al disminuir la tasa de embarazos, entonces va a haber menos embarazos ectópicos. Pero cuando se produce una falla del método, o cuando se produce un embarazo, entre ese grupo, más o menos un 10 a un 15% de ese grupo que embarazaron con el dispositivo, probablemente van a hacer un embarazo ectópico. Ahora vamos a entrar a los anticonceptivos combinados. Sabemos que los anticonceptivos combinados son fármacos que contienen las dos hormonas, que tanto estrógenos y progesterona. Para lograr el efecto anticonceptivo tiene que haber un sinergismo entre ambos, tanto en el estrógenos y progesterona, porque la cantidad de medicación que se utiliza ahora no es por separado. Generalmente va a tener algún tipo de complicaciones. Por eso que debe haber un sinergismo, tanto la cantidad de estrógenos y los progestágenos, para que tenga un buen equilibrio en la evolución de la anticoncepción, y, por ejemplo, haya menores sangrados, porque a veces las pacientes, que como vamos a ver más adelante, las pacientes que solamente utilizan
progestágenos, van a tener periodo de spotting, van a ir sangrando a las pacientes, ¿no? Y que va a ser algo negativo que a veces se retiran la paciente. Por eso que lo adecuado es utilizando los estrógenos, ¿no? Generalmente por eso se introdujo los estrógenos a los anticonceptivos, de tal manera de que no se produzca, se estabilice el ciclo, el endometrio y no tenga esas disrupciones y esos spotting continuamente. El mecanismo principal es inhibir la ovulación a nivel del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Ya, ese es el mecanismo principal, inhibir la ovulación a nivel del eje hipotálamo hipófisis gonadal. O sea, la retroalimentación negativa de los progestágenos actúa en el hipotálamo, disminuyendo la frecuencia de los pulsos de la hormona liberadora de las gonadotrofinas, que son el FSH y la LH. A nivel del FSH funciona bloqueando la reclutación de los ovocitos. Por lo tanto, no van a llegar a hacer una maduración para poder producirse la ovulación. También hay los progestágenos que van a inhibir la liberación de la LH, hace que se produzca, no rompan el óvulo y no va a haber ovulación. Estos productos hacen que los ovarios entren en reposo temporal. Inmediatamente se ha quitado los métodos anticonceptivos, ese reposo regresa a su estado normal, ¿no? Dentro de los estrógenos que utilizamos más es el etinilestradiol. En realidad, el estradiol, que es el estrógeno 17 beta estradiol, es el estrógeno natural más potente, pero se vio pues se dejó de usar, que tiene una muy poca, espérate, tiene muy poco tiempo, por su metabolismo rápido, no actúan muy bien y por lo tanto hay una baja disponibilidad, razón por lo que no se agrega a los sacos y en su lugar se ha reemplazado por los estrógenos sintéticos. Ah, el producto más utilizado, que es este producto, es el etinilestradiol, es el estrógeno sintético utilizado comercialmente en casi todos los anticonceptivos. Dentro de los métodos combinados tenemos que son los ACOS, que son por vía oral. También tenemos, dentro de ellos tenemos que se pueden utilizar también intravaginales, como es el anillo vaginal. Después tenemos los dérmicos, que son los parches. Tenemos también, que no está acá en la diapositiva, no está lo que también son las ampollas bimensuales, que también tienen estrógeno y progesterona. Entonces, tenemos varias vías cómo utilizar los métodos combinados. Luego tenemos que es la parte que al inicio, que en realidad cuál es el que produce la ovulación, es los progestágenos. Consiste en la administración de una sola hormona, que es un progestágeno, por diferentes vías, que puede ser por la vía oral, a través de la piel, por vía intramuscular o a través de la pared del útero en caso de los DIUs con hormonas, ¿no? Su principal mecanismo de acción es impedir la ovulación, como les dije. Pero estos anticonceptivos también tienen otras funciones. Expresan el moco cervical de tal manera que impiden el ascenso de los espermatozoides, inhiben el engrosamiento del endometrio, lo hacen tan delgadito que inclusive si estuviera una gestación va a impedirse la implantación.
Y también actúan a nivel de las trompas uterinas, disminuyendo las contracciones, disminuyendo el pasaje de del óvulo hacia el útero. Se queda allí y ya no avanza, se retrasa. Entonces, tienen ese, además de ser anovulatorio, tiene ese tipo de funciones. Los anticonceptivos hormonales más usados desde el punto de vista de los progestágenos, tenemos los de vía oral, que se utilizan diariamente, comúnmente se le llama la mini píldora, hay otros que son los de larga duración, que son los implantes subcutáneos. También tenemos la inyección intramuscular de progestágeno, que es la medroxiprogesterona, que es cada 3 meses. Y dentro de ellos también del uso de los progestágenos puro, también tenemos el DIU con el levonorgestrel, que es la Mirena que se conoce comercialmente. Su eficacia anticonceptiva es alta, especialmente los de larga duración es mucho más alta. Por ejemplo, una eficacia muy buena. El índice de PERS el implante subdérmico es el más bajito, que se encuentra en 0,2 a 0,5, es el índice de PERS. Las progestinas son progestágenos que pueden ser naturales, y la progesterona natural, o sintéticos, que se llaman comúnmente las progestinas. Las progestinas son compuestos con su estructura química igual o similar a la hormona con la progesterona. Cada progestina varía en su metabolismo y sus efectos. Ejercen su función de los receptores de progesterona y otros receptores esteroideos, con su siguiente efecto, algunos que son mineralocorticoides, otros son glucocorticoides y otros tienen un efecto antiandrogénico. Estos fármacos, su función primordial, como ya les dije anteriormente, es la anovulación, que son los responsables de la anticoncepción. Los progestágenos son fundamentalmente los que van a producir la anticoncepción. Las progestinas son derivados de progesterona y se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos los derivados de la alfa-hidroxiprogesterona, o sea, de los pregnanos, gran potencial gestogénico y antiandrogénico, y carecen de actividades androgénica y estrogénica. El otro grupo son los derivados de la 19-norprogesterona, los norpregnanos. Este grupo incluye los nuevos progestágenos sintéticos que actualmente tenemos. Poseen un gran potencial progestacional, estructuralmente derivados de la testosterona. Los norpregnanos generalmente se derivan de la testosterona o de la 19-nortestosterona. Existe también hay un grupo de estos que están relacionados con la aldosterona. La vía de administración de estos progestágenos, pues como es la vía oral, la parenteral, el subdérmico, que es el índice de PERS, como ya les dije, que es el implante, que es 0,05 a 0,1. Los intrauterinos, que es la Mirena, que es el nombre comercial que hay aquí en Perú. Hay otro, inclusive también otra marca, pero tiene al final el mismo efecto que es el levonorgestrel, que es el índice del PERS 0,2. Y también tenemos anillos vaginales, que aquí en Perú no tenemos el anillo vaginal solamente de progestágenos. Solamente tenemos aquí en Perú el anillo vaginal, pero el combinado. Las progestinas presentes, prescritas comercialmente. ¿Cuáles son? El demoregestrel, derivado de la testosterona, no tiene efecto antiandrogénico, por lo que
no tiene un efecto sobre la piel ni el cabello, porque sabemos que los medicamentos, los anticonceptivos, a veces no solamente se utilizan por su efecto anticonceptivo, sino por tienen otros efectos que pueden cumplir, ¿no? Pero dentro de ellos el demonogestrel no va a cubrir, no tiene un efecto sobre los beneficios ni para la piel ni para el cabello. Y el acetato de ciproterona tiene una acción progestacional, es muy importante. Antes se usaba mucho, pero el efecto es muy potente. Sin embargo, ya no se utiliza como que es un antiandrogénico y ya no lo utilizamos como método anticonceptivo, lo se utiliza más para el tratamiento de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, el acetato de ciproterona sí ya se los ha dejado básicamente para ese tipo de pacientes. Y también ese grupo de pacientes, alguna paciente que quiere un anticonceptivo y que tiene ovario poliquístico, le podemos dar la ciproterona, pero no más de 6 meses. Siempre tiene que estar mirando la disminución del tiempo de dar la ciproterona. Después tenemos la drosperinona, derivado de la espirolactona, con propiedades antimineralocorticoides, posee un efecto antiandrogénico, inhibiendo la secreción androgénica del ovario y bloquea los receptores de los andrógenos. El dienogés, a pesar de su origen de la nortestosterona, tiene un efecto antiandrogénico también. La clormanidona es similar a la progesterona y tiene un efecto antiandrogénico moderado. La drosperinona, el dienogés y el clormanidona generalmente se utilizan en aquellas pacientes que tienen alguna alteración en la piel. Por ejemplo, en las pacientes que tienen acné se les utiliza estos medicamentos. El acetato de nomegestrol es un anticonceptivo con potente efecto anovulatorio. Su vida media es hasta 40 horas, pero todavía no lo tenemos en el mercado, y sobre todo acá en el Perú. Por su dosificación, también se clasifican en esquemas monofásicos, bifásicos y trifásicos. ¿En qué consisten los monofásicos? La píldora contiene la misma cantidad, los monofásicos, los estrógenos están en la misma cantidad en todo el blister, igualmente que la progesterona. O sea, estrógeno y progesterona tienen la misma cantidad en todo el blister que se vende, ¿no? Eso no tiene ningún cambio. Esos son los monofásicos, porque tienen una sola cantidad, tanto de estrógenos y una sola cantidad de los progestágenos. En cambio, los bifásicos, la dosis de estrógenos es constante en todas las 21 o 22 tabletas, pero la progesterona varía. En los 11 primeros días o en los 10 primeros días tienen una cantidad y después en la segunda mitad tienen otra cantidad. Entonces, esos son los bifásicos. Ya lo perdí. Uf. Ya, y los esquemas trifásicos son la dosis de estrógenos aumentan en la primera mitad de la de las tabletas, si tenemos una tableta de 21 tabletas, entonces 10 tienen una cantidad de estrógenos y los 11 tienen otra cantidad de estrógenos. Y la progesterona tienen 7 días una cantidad, 7 días otra cantidad y 7 días otra cantidad. Tanto los esquemas bifásicos como los esquemas trifásicos, por la forma de utilización, es que se están dejando de lado. Sí, solamente tratando de utilizar los monofásicos, porque así la mujer no va a tener esos olvidos y va a tener la cantidad misma que va a seguir tomando. En cambio, los bifásicos y los trifásicos tienen de acuerdo al día del ciclo de reglas y tienen que poner esa cantidad porque los medicamentos están para esos días. Y si por A o B se olvidó, entonces va a cambiar el sistema del sangrado.
La eficacia de un método anticonceptivo se define como la capacidad de impedir el embarazo y se mide con el índice de Pearls, que corresponde al número de fallas de embarazos no deseados que presentan teóricamente en 100 usuarias en un año. Ya, ese es lo de los métodos orales combinados. El índice del PERS es un poquito alto, ¿no? De los anticonceptivos combinados. Tienen de 8 a 9. ¿Por qué siendo un método anticonceptivo hormonal tienen un índice de PERS un poco alto? ¿Por qué? Porque generalmente vienen los olvidos o vienen la paciente que tienen, por ejemplo, de repente un problema gástrico, tienen náuseas o tienen diarrea. Entonces, esas pacientes van a perder su efectividad. O son pacientes que toman algún medicamento como la rifampicina en los pacientes con tratamiento de tuberculosis que van a competir, van a ver, va a bajar su efectividad. Y también a los anticonvulsivantes, también, casi todos los anticonvulsivantes también tienen ese problema de competir con los anticonceptivos y pues por eso baja su eficacia y por eso el índice de PERS tenemos 9, de 8 9, no es tan como lo quisiéramos em, esperar, ¿no es cierto? ¿Cómo es el mecanismo de acción de los anticonceptivos combinados? Los anticonceptivos orales combinados tienen diversos mecanismos de acción debido a sus componentes estrogénicos y progestágenos. El primer efecto consiste en impedir la ovulación mediante la inhibición de la secreción de las gonadotrofinas por el hipotálamo y la hipófisis y por lo tanto también repercuten a nivel de la gonada. La progestina inhibe principalmente la función de la hormona luteinizante. La LH subsiguiente inhiben la ovulación, mientras que los estrógenos inhiben la secreción del FSH, impidiendo la formación o la reclutación de los folículos del folículo dominante. No, no hay una reclutación, por lo tanto, no hay una buena reclutación y por lo tanto no va a haber una buena maduración del folículo dominante y no va, por más hormona luteinizante que se tenga, no se va a producir la ovulación. La progestina, además de la anovulación, como ya les dije, estimulan a nivel del endometrio para no mostrar receptividad e impide la implantación. Por eso es lo que es el entredicho, ¿hay o no hay? ¿Es o no es abortivo? ¿No? Porque ya hubo gestación, ¿no? Pero pensando por ahí que solamente disminuye el endometrio y no se pueda producir un buen endometrio para que se produzca la implantación. Aumenta la viscosidad del moco, impidiendo de esta manera, como ya les dije anteriormente, impidiendo el ascenso de los espermatozoides. Y también se dice que eso también impide el ascenso de gérmenes patógenos y por lo tanto también disminuirían las enfermedades inflamatorias pélvicas en aquellas mujeres que utilizan progestágenos. Disminuyen la motilidad tubárica, se hacen más lentas, por lo tanto también dificultan el pasaje del óvulo hacia el útero. Y también teniendo este efecto de la disminución de la motilidad tubárica es que va a reducir la ventana de la fertilización. Los estrógenos se encargan de controlar el ciclo menstrual. Eso es lo que yo les dije hace un rato, para estabilizar al endometrio, regulando la menstruación, disminuyendo el sangrado intermenstrual. Si tenemos todos los progestágenos y le podemos a esa píldora se le agregan los estrógenos, lo que va a hacer que el estrógeno va a levantar un poquito el endometrio, de tal manera que va a remedar aparentemente un ciclo menstrual normal. Porque si solamente, en cambio, solamente cuando se toman progestinas, puede haber spotting o puede haber una irregularidad de la menstruación. No hay un buen patrón del presentado del manchado.
Pues en realidad los métodos hormonales combinados tienen, en algunas mujeres hay unas contraindicaciones. Ya, ninguno de estos métodos combinados se puede utilizar en las siguientes mujeres. Uno, en aquellas pacientes que tienen cáncer de mama, no se debe utilizar los métodos hormonales combinados. Y en el cáncer de mama, no solamente los combinados, sino inclusive también los progestágenos. No debemos usar en las pacientes que tienen cáncer de mama. En estas pacientes podemos utilizar otro método, que puede ser un dispositivo, puede ser un método natural o puede ser los métodos permanentes que puede ser una ligadura, pero no utilizar métodos hormonales en conclusión. Tenemos aquellas mujeres que son fumadoras y que tienen mayor de 35 años, en ellas no debemos utilizar anticonceptivos combinados, el efecto de los estrógenos. Eh, Aquellas mujeres que tienen algún riesgo cardiovascular, las personas hipertensas, cuando son pacientes hipertensas de larga data y que son difíciles de manejo, tampoco se deben utilizar los, los, uh, los, uh, los métodos hormonales. Las mujeres que tienen algún problema de coagulación, aquella, por ejemplo, tienen alto riesgo de tener tromboembolia, las pacientes que tienen varices, por ejemplo, no debemos utilizar. Las enfermedades que tienen aquellas pacientes que sufren de angina de pecho o infarto de miocardio que tengan como antecedentes, tampoco se deben usar este tipo de medicamentos. Los pacientes que tienen un ictus cerebral o los de accidente cerebrovascular tampoco deben tan contraindicadas, no se les debe dar. Aquellas mujeres que tienen lupus eritematoso sistémico, a ellas no se les debe dar los métodos anticonceptivos hormonales combinados, pero sí podemos utilizar los de progestina solas en las pacientes con lupus eritematoso sistémico. Si está la mujer, podemos utilizar combinados. Las pacientes que tienen una diabetes de larga evolución, o mal controlada, porque aparte de eso tiene otro tipo de complicaciones. Entonces, en estas pacientes no debemos utilizar métodos anticonceptivos hormonales. Tampoco se debe utilizar en aquellas pacientes que tienen alguna enfermedad hepática y las que presentan migraña, y sobre todo aquellas personas que tienen migraña con aura. Entonces, en estas pacientes no debemos indicarles métodos anticonceptivos hormonales y mucho menos los combinados. También se describe que están desaconsejados en aquellas pacientes que tienen eh, 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 una colelitiasis, ¿no? Que tiene alguna enfermedad de la vesícula biliar en esas pacientes. De acordarse bien porque va a haber muchas pacientes que nos preguntan, ¿no? Nos hacen la consulta. No solamente las pacientes, sino también a veces hay profesionales, hay médicos que no son ginecólogos o que no se dedican a la planificación, porque la planificación no solamente se puede dedicar el médico ginecólogo, también se puede dedicar un médico general. Entonces nos preguntan. Y lo primero que voy a decir, tengo mi paciente que tiene un problema de lupus, por ejemplo, ¿le doy o no le doy anticonceptivos? Entonces ahí más o menos tenemos que saber cuáles son las contraindicaciones y por qué no dar. Tampoco le daríamos anticonceptivos orales en las pacientes que tienen alguna enfermedad que van a utilizar, pues, de epilepsia, por ejemplo, porque generalmente los anticonvulsivantes lo van a poder, no van a tener efecto en esas pacientes. Entonces les aconsejaremos que utilicen otro método anticonceptivo, que hay varios, ¿no? Que son ¿cómo se llaman? En este caso podríamos utilizar los dispositivos intrauterinos o los métodos naturales que si lo saben llevar pueden tener buen efecto. Y finalmente vamos a hablar de los anticonceptivos de emergencia o como les llama la píldora poscoital. Existen dos tipos en el mercado.
Ya, la píldora del Demodex de 1,5 varía su efectividad hasta un 95% en el primer día y va bajando a 50% de 72 horas para arriba. Va a ir bajando. El índice de PER es de 15. Ya es igual parecido a la píldora de anticonceptiva normal. Pero estas píldoras son lo único que va a hacer es retrasar la ovulación. Por eso en este tipo de pacientes, cuando utilizan ese mes, se les debe decir, aconsejarles que utilicen algún método de barrera para evitar una gestación. Entonces, yo tomé la pastilla y me embaracé. No es que ella tomó la pastilla y no surtió efecto, sino que simple y llanamente, como su ovulación se ha retrasado, entonces en otro momento pulsa el óvulo y se embaraza, ¿no? Pero en aquellas mujeres que ya ovularon y tuvieron las relaciones sexuales y por más que tomen la píldora del día siguiente, no surte efecto. Va a haber embarazo nada más. Esa es la píldora del Deborah-Gestrel y tenemos la otra píldora que es el acetato de ulipristol, que es de 30 microgramos, que puede ser inclusive hasta los 5 días. Esa la podemos utilizar hasta los 5 días. Tiene mayor efecto que la del Nebordegestrel. Y después tenemos los métodos permanentes. Pues los métodos permanentes que tenemos que son el bloqueo tubárico bilateral, que su índice de PERS es de 0,2 a 0,5. ¿Y por qué le diré que es? Porque hay casos de que hay mujeres que se ligan que van a embarazar, ¿no? Entonces, por eso se ha visto eso. Aunque ahora con la nueva conducta que se está llevando para evitar el cáncer de ovario, haciendo sacando toda la trompa, todas las trompas se sacan y entonces en esa paciente probablemente ya va a haber menos probabilidad de recidivas, ¿no? Se dice que la ligadura, cuando se hace. Cuando hacemos la ligadura de trompas, no solamente debemos hacer la ligadura de trompa, sino debemos sacarles toda la trompa, las dos trompas, ¿ya? De tal manera de que disminuimos así el índice de cáncer de ovario, porque se dice que el cáncer de ovario tiene su inicio o también tiene una influencia en las trompas. Por lo tanto, deberíamos sacar las trompas tubáricas cuando se hace una ligadura. Y la vasectomía, consiste de los tubos deferentes que se bloquean ambos y tienen un índice de PER de 0,1 a 0,15, que son efectivos. Ahora, cuando se hace la vasectomía, se debe aconsejar a la pareja que al menos por 3 a 6 meses tengan las relaciones con protección o que tengan de 3 a 4 espermatogramas negativos, porque generalmente no es inmediato el bloqueo y ya no pasaron los espermatozoides. Se ha visto embarazos en unas pacientes que hayan tenido relaciones cuando haya habido una vasectomía muy pronta, muy cerca a la relación. Si va a tener relaciones, que el paciente pues utilice su preservativo mientras de pase y te tenga los espermatozoides, el espermatograma negativo. Ahora vamos a utilizar la anticoncepción de larga duración, que es los métodos que debemos aconsejar a las parejas, que ese método es para que la paciente se sienta más cómoda y no sea em, anticonceptivo dependiente, ¿no? Actúan por sí solas. Ya se puso su dispositivo y se olvidó por un tiempo y bastante tiempo iba a tener el efecto y no tenía, ¿cómo se llama? Y no iba y no está dependiendo del método, ¿no? Entonces,
Estos son los anticonceptivos de larga duración. Dentro de ellos tenemos, proveen una protección prolongada sin que la usuaria tenga alguna acción. Se puso su té de cobre o se puso su té o se puso su implante y la paciente está tranquila. ¿Cuáles son estos métodos del LARC? Tenemos los DIU hormonal y los DIU no hormonal. Dentro de los DIU hormonal, con el que tiene el levonorgestrel, y el diurno hormonal, que es el que tiene cobre, que es la famosa T de cobre, ¿no? También entre los otros que tenemos los implantes subdérmicos, que acá en el Perú solamente tenemos el Implanón, tanto en Minsa como en el seguro utilizamos solamente el Implanón. El Yadele y el Nexplanon no lo tenemos. Algunos consideran que también la medroxiprogesterona y el que de donde 3 meses y la inyección de 1 mes también podrían ser de larga, de larga duración, ¿no? Porque tendría pues que duran 1 mes y los otros de 3 meses. Pero generalmente los de larga duración son el DIU hormonal, el DIU no hormonal y los implantes subdérmicos. Estos anticonceptivos son opciones altamente efectivas que requieren acción menos de 1 vez al mes o ciclo. O sea, le pones y ya prácticamente solamente vas a evaluarla de acuerdo a cómo va evolucionando, pero no, ya no estás permanentemente dependiendo del anticonceptivo. La eficacia no depende de la adherencia del uso perfecto por parte de la usuaria. Eso depende de parte del que lo puso, ¿no? Su eficacia. Si lo puso bien, va a ser altamente eficaz, pero si hubo alguna alteración, de repente va a tener una disminución de la eficacia. Son bien tolerados, sin riesgo a efectos adversos relacionados con los estrógenos. Pues sabemos que una paciente con el levonorgestrel, que es el DIU, con levonorgestrel y tanto los DIU que no tienen estrógenos, que son la T de cobre, y los implantes no tienen estrógenos. Y por lo tanto, estas pacientes van a estar bien porque, sobre todo aquellas mujeres que tienen algún problema con el uso de los estrógenos, porque los estrógenos son los que más altamente son trombóticos o tienen un efecto colateral. La asesoría, o sea, la consejería que damos a las pacientes nos va a permitir hacer la mejor elección. Tenemos que explicarles todo lo que hay, toda la gama de anticonceptivos que encontramos, todo un abanico de los anticonceptivos que tenemos y la mujer va a escoger el método que mejor le conviene. O también le tenemos que explicar, si ella escoge un método, ese método debemos utilizarlo, ¿no es cierto? Y si ella dice, por ejemplo, yo quiero utilizar el implante, entonces tenemos que decir, el implante es un buen método, funciona, tiene una efectividad muy alta, tiene tales complicaciones, puedes sangrar inclusive los 3 primeros meses, pero posteriormente vas a mejorar o vas a presentar alguna alteración. Y a pesar de que tú le dices los pros y los contra y dice, sí, yo quiero ese método, entonces le ponemos. Pero tenemos la obligación de explicarle los pros y los contras, las, este, los efectos colaterales que pueden tener, que podría tener. Generalmente lo que hace que estos métodos se quiten a veces es por la irregularidad del sangrado. En algunas mujeres o cuando se utilizan los métodos hormonales, como puede ser el implante o el implante generalmente, ¿no? Pero a estas mujeres le podemos manejar ese método, esos sangrados con medicamentos que ahora les voy a explicar. Ya no se le ha salido. Bueno, cuando vemos una paciente que tiene algún sangrado vaginal porque o no, o un manchado irregular durante el uso de los anticonceptivos,
hormonales o la T de cobre o el otro método, lo podemos manejar con AINES, siempre y cuando preguntando a la paciente si no es alérgica a los AINES o tiene algún problema gástrico, ¿no? ¿Y cuál es el ibuprofeno? Se puede dar 800 miligramos cada 8 horas por 5 días. Entonces, generalmente con eso se va a moderar el sangrado. En otro tipo de pacientes podemos utilizar también 500 miligramos cada 12 horas también por 5 días. Eso va a ayudarle a regular la menstruación. Y si tiene pues un problema, de repente lo combinamos, ¿no? Disminuimos un poco de ibuprofeno y lo agregamos ¿cómo se llama? El ácido tranexámico, de repente ya no 500, sino 250 para poder hacer regular los manchados irregulares que tiene. También se dice que en algunas pacientes el uso de la dicloxacilina, el antibiótico, eso también condiciona que disminuye el número de irregularidades menstruales en aquellas pacientes que tienen manchados por el uso de este tipo de medicamentos. También 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Y se ha visto que hay una efectividad. Vamos a ver acá un cuadrito donde les explico lo que son la T de cobre, el implante y la T de levonorgestrel, que es el comúnmente llamado el Mirena, que hay dos aquí en Perú, con el otro no me acuerdo. La duración de la T de cobre, hay el Multilat, que son más chiquitas, esas te van a durar a 5 años. Y la T de cobre, la 380, dura 12 años. ¿Ya? 12 años. Ahí tenemos una ventaja vamos a tener un tiempo bien prolongado de la utilización de este método. En cambio, el Implanon va a durar 3 años y el DIU con levonorgestrel, el DIU hormonal, va a durar 5 años. ¿Qué contienen estos métodos? Tenemos que el AT de cobre tiene cobre, tanto en el brazos laterales como en el brazo principal tiene cobre, ¿no? Tiene cobre y esto es lo que va a producir el efecto del espermaticida o el efecto antiinflamatorio, el efecto inflamatorio a nivel de la cavidad uterina que va a hacer, a comportarse como un espermaticida. Eh, en el implante subdérmico libera de 30 a 40 nanogramos de etonorgestrel por día. ¿Ya? Es todos los días esa cantidad hasta 3 años. Y el DIU con levonorgestrel, hay una liberación de 20 microgramos de levonorgestrel al día. ¿Ya? Quiero que diferencien, este es el etonogestrel, el Implanon, y el levonorgestrel, el implante, el DIU con hormonas, el DIU intrauterino. La tasa de falla cuando un uso tópico, si ahí está el AT de cobre, que de repente no está idealmente puesta la cavidad uterina, es de 0,8%. O sea, tiene un alto índice de PERS. No, no es bajo, es muy buen método anticonceptivo. Y si tiene un uso perfecto es de 0,6. ¿Se dan cuenta? Es muy alto, es muy bueno. Es muy buen anticonceptivo, por eso que debemos pregonar y este método debemos hacerle que utilicen las mujeres porque es un método que no tiene hormonas, que no tiene efectos colaterales, salvo que la paciente tenga pues periodos de sangrado muy amplios o que tengan un von Willebrand o que tengan pues un problema a nivel de endometrio, una hiperplasia endometrial o que tengan un cárcel endometrial. Entonces, en esos casos no sería pues ponerle, ¿no? Pero después, si no tienen ese tipo de patologías, este es es el mejor método que debemos utilizar, porque no hay efectos colaterales en cuanto a la salud materna. Y el Implanon tiene un 0,005% cuando está de uso tópico, o sea, está ahí el implante, pero no está en una posición adecuada, porque de repente está intramuscular. Entonces,
y el otro, y cuando está en uso perfecto, es 0,05%. El DIU con el levonorgestrel es 0,2% su efectividad. Los tres métodos, cuando los retiramos, en la fertilidad regresan inmediatamente. El DIU lo sacas este mes, el próximo mes probablemente si no utiliza ningún método anticonceptivo probablemente va a embarazar. Entonces por eso que es el regreso inmediato. Tanto el Implanon también y el DIU con levonorgestrel. ¿Cuáles son la parte positiva de estos métodos de larga duración? Como les dije, los principales puntos positivos, la té de cobre no tiene hormonas, por lo tanto no le va a dar dolor de cabeza, no se va a engordar, no va a haber ninguna complicación en la salud, en la salud de la mujer. Entonces, eh, es un método ideal, no tiene hormonas. No interfiere con la lactancia. Una mujer inmediatamente después del parto, después de la cesárea, se puede poner inmediatamente. Inclusive después de la salida de la placenta, inmediatamente podemos poner un dispositivo intrauterino con el cuidado de que cuando ponemos en el parto inmediato, generalmente hasta un 20% tienen el problema de que pueden expulsarlo, ¿no? Pero se puede poner inmediatamente después del parto o inmediatamente después de un legrado uterino por un aborto. Y es un método, y la té de cobre es bien barata. Entonces es un método muy barato, bueno, bonito y barato. O sea que la 3B. Entonces debemos utilizarlo, debemos hacer una campaña para que las pacientes lo utilicen. El Implanon hay una buena reducción de la dismenorrea, hay reducción del síndrome premenstrual, no va a haber ese tipo algunas mujeres sufren con síndrome premenstrual, con el uso del Implanon van a disminuir esos efectos. La ventaja que no, igual que la té de cobre, no interfiere con la lactancia ni con la mayoría de las enfermedades. La mayor eficacia es el que tiene mayor eficacia anticonceptiva. Dentro de todos los anticonceptivos, este es el que mejor, el que tiene mayor efectividad de eficacia es el Implanon. Los DIU con el levonorgestrel, hay disminución de la dismenorrea también, hay reducción en un 90% del volumen menstrual, o sea, una paciente, por eso que estos se deben utilizar generalmente en aquellas mujeres que tienen algún problema de sangrados abundantes, porque reduce el progestágeno que tiene el levonorgestrel, hace reducir hasta en un 90% la calidad del menstruado, porque disminuye adelgaza totalmente al endometrio. No interfiere también con la lactancia ni con la mayoría de las enfermedades. ¿Qué efectos adversos tenemos con estos medicamentos? No hay ningún medicamento al 100%, ningún producto al 100%, pues, que no pueda producir ninguna complicación, no. Los primeros efectos del DIU de cobre puede alterar el patrón menstrual. Generalmente, si la mujer menstrua 3 días, con el tate de cobre probablemente va a sangrar 4 días, 4 o 5 días, ¿no? Y puede provocar cólicos menstruales. Por eso en aquellas pacientes que tienen muchos cólicos menstruales es mejor no ponerlos porque lo van a aumentar el cólico menstrual. Porque como es un producto extraño, el útero va a mayor contractibilidad y eso le va a doler más. Y el riesgo de expulsión está entre un 2 al 5%. Generalmente el riesgo de expulsión es en los primeros meses. Por ejemplo, te ponen el primer año o el primer mes, hay a un alto índice de que se pueda expulsarlo, pero hasta en un 2 al 5% de todas las pacientes que se les pone el diuno. El implanón, hay una alteración del patrón menstrual, generalmente los 3 o a 6 meses va a haber una alteración, un spotting, un sangrado muy muy frecuente, que es una de las causas generalmente de que se retiren el implanón,
Por eso a los pacientes le debemos aconsejar, le debemos decir que vas a presentar ese tipo de sangrado, vamos a esperar hasta un buen tiempo, una buena cantidad de tiempo, de repente el tercer, cuarto, quinto mes va a entrar a un estado perfecto y no vas a producir ya ese sangrado y de repente va a entrar a ser amenorrea. Otra de las complicaciones y que por eso también es otra causa de que se retiren es que les produce acné hasta más de un 15%. Y por lo tanto, los pacientes, pues a nadie le gusta tener acné y se lo saca. En algunas pacientes, no en todas, pero hay un buen grupo de pacientes que van a producir dolor de mamas y van a producir dolor de cabeza, cefalea, ¿no? Entonces, las pacientes vienen que tienen dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. Y bueno, pues hay que sacar, porque a nadie le gusta también que su paciente se esté quejando continuamente con el dolor de cabeza, ¿no? Si no lo sacas tú, se va a otro médico y lo va a sacar, ¿no? Entonces, si ella dice que tiene mucho dolor de cabeza y que no puede estar bien, hay que retirarle. Y que tenga un problema de dolor de mamas, también. El yugo, pero generalmente esto de mastalgia y de cefalea también son transitorias, no es permanente, ¿no? Pero a veces hay mujeres que no soportan a los 3, 4 meses y dicen, no, que me lo saquen y que me lo saquen y hay que retirarlo, ¿no? El levonorgestrel también hay una alteración del patrón menstrual. Generalmente estas son las que mayor cantidad de amenorrea den. Por eso que se utilizan en las pacientes que tienen sangrados abundantes. Van a tener periodos, inclusive hasta los 5 años de lo que dura el DIU, no van a haber regla. También tienen un acné mayor de un 15%. El riesgo de expulsión es igual que el riesgo de la T de cobre también, es a un 2 por 5%, por 5%. También tienen el mismo efecto, puede haber mastalgia y cefalea transitorias, que probablemente en 3, 4 meses, probablemente se vaya a retirar. Pero no siempre, pues en todas van a retirar, pero van a pedir cuando hay dolor y hay mucho dolor de mamas también. La eficacia de los métodos anticonceptivos. Tenemos que el preservativo tiene un 18 a un 19% de efectividad. Ya las píldoras, un 8 al 9. Los inyectables, a pesar de que se ponen el intramuscular y todas esas cosas, tienen un índice de PER de 6. El DIU de cobre, 0,8. O sea, se va a embarazar 8 mujeres en 1000 mujeres. Es poquito. Entonces tiene un buen índice de PER. La ligadura es 0,5 y 5 en 1000 mujeres. Pueden embarazar. Como ahora últimamente estamos tratando de que sea la conducta de la extracción de la trompa, probablemente eso va a disminuir, ¿no? La vasectomía 0,15, o sea, una paciente y media en 1000 mujeres. El DIU con levonorgestrel es 0,2 y van a embarazar 2 mujeres en 1000 mujeres. El implante liberador de tonogestrel, que es el implante subdérmico, es de 0,05 o 0,52 en 10.000 mujeres. Miren la cantidad que tiene de eficacia, ¿no? Ahora, la tasa de continuidad en un año. Por ejemplo, de 100 mujeres que van a utilizar este preservativo, el 43% va a seguir con el método, probablemente va a terminar un año y el resto lo va a abandonar. Así en las píldoras también, 67 va a continuar con su método, el resto lo va a dejar. En los inyectables es menos todavía el efecto, que a veces se olvidan, como tiene de un mes o los 3 meses, se olvidan en ponerse y entonces estas pacientes solamente van a tener un 56% de que van a ser continuadoras y que van a cumplir a un año, ¿no? Los DIU de cobre, sí, sí, hasta un 78%. El resto de repente por sangrado, por dolor, por lo que fuere, se van a hacer extraer.
Las ligaduras, de modo, pues el 100% ya está ligada y va a tener el 100% va a llegar al año, ¿no? Igual la vasectomía también está ligado y ya tiene que llegar a los 100 al 100% en todo el año, ¿no? El DIU con levonorgestrel está en un 80% y hay un 20% de pacientes que lo abandonan, que por una u otra causa se hacen que lo saquen el levonorgestrel. Y el implante con liberador de tono gestrel también es en un 84%, hay un 16% de que se hacen extraer el implante porque o tienen mastalgia o tienen acné o tienen irregularidades menstruales. Se lo saca. ¿Cómo se altera el sangrado menstrual con las progestinas? Por ejemplo, hay amenorrea de un 22 a un 40% cuando se usa el implanón. Cuando hay ACO solamente con progestinas, también es de un 20 a un 50%. Van a llegar a tener amenorrea. Una buena cantidad de pacientes no van a haber regla. El diucoleonogestrel hasta un 60%. Y la medroxiprogesterona, que es de la ampolla de 3 meses, de un 50 a más. El sangrado infrecuente va a haber en un 30 al 40% con el implanón. Con los sacos en 30 al 40%, los diucolonemogestrel de 10 al 30%, porque esas generalmente no van a sangrar, y la medroxiprogesterona no se ha visto, es decir, es no disponible, no ha habido no se ha recogido datos. Regular o normal, va a tener sus reglas mensuales. Hay un 20% con el implanón, el 40% con la progestina solas. Mira, el 60% que hacen amenorrea, del 10 al 50% con el DIU del demonogestrel. Y con la medroxiprogesterona va a tener un sangrado menstrual generalmente un 10%, que va a ser regular pero o normal, ¿no? El sangrado desfavorable frecuentemente más prolongado es el del 2 al 4% al 6,7% en el implanón. Es desfavorable, es más frecuente más en el 17,7% y de uso prolongado es en un buen porcentaje. Igual son con las progestinas y con el levonorgestrel. No así, hay solamente de un 10 al 26% en las pacientes con la medroxiprogesterona. En la mayor cantidad de días que se ha visto con el uso del implanón de sangrado, que la paciente te dice, yo estoy menstruando más de 2 meses, más de 2 semanas, es con el implanón, se ha visto de 13 a 16 días. Dice, todo el mes sangro, dice, 13 a 16 días menstruan y después de 15 días otra vez están sangrando, ¿no? Pero esos sangrados son pocos. En el uso de progestina, generalmente el sangrado menstrual es de 14 días. En el levonorgestrel se ha visto a veces hasta un 18 a 35%. Esa es la causa a veces en esas pacientes que piden que por favor se lo retiren. Y la de medroxiprogesterona en algunas pacientes sangran de 10 al 20%, pero más es el periodo de amenorrea. Acá está lo que yo les hablé, que se me ha traspapelado la diapositiva. Cuando hay este sangrado por el uso de los anticonceptivos de solo progestinas, ¿qué es lo que debemos hacer? Tomar ibuprofeno de 800 cada 8 horas por 5 días, indicar ácido mefenámico, que es parecido a un antiinflamatorio, de 500 miligramos cada 12 horas por 5 días también. El ácido tranexámico de 500 cada 12 horas por 5 días. Y también podemos dar etilenistradiol más progestinas, o sea, le podemos dar anticonceptivos para tratar de regular 2 o 3 meses. Y los estrógenos, también como solamente son progestágenos, de repente damos estrógenos y con eso se nos va a regular, ¿no? El tamoxifeno, que no se utiliza ahora normalmente,
pero que sí, sí se usa muy en algunas pacientes es la doxicilina, ¿no? De 100 miligramos cada 12 horas por 5 días. Eso es lo que les he traído. No sé si ahí tienen alguna pregunta, algo que no han entendido, o algo que les repita en la diapositiva. A ver, me preguntan. Doctora, buenas noches. Chicos, Una pregunta. Por ejemplo, en el uso de los métodos anticonceptivos, pero los hormonales, ahí también se va a necesitar el uso de métodos de barrera los primeros no te días. entiendo, habla más clarito. ¿Se me escucha? Te entiendo, pero no, te escucho, pero no te entiendo. O sea, no te escucho, no vocaliza mejor. Ah, ya. Mi pregunta era si en los métodos los hormonales, era necesario también usar métodos de barrera luego de la aplicación de estos, como por ejemplo, como si se hace en la ligadura o en la Cuando vasectomía. empiezas a utilizar anticonceptivos, por ejemplo, Ujú. Por ejemplo, si le pongo un DIU, ese mismo día puede empezar ya. su actividad sexual. Cuando pones you, no, cuando pones you generalmente no le pones nada, siempre y cuando le has puesto el día de la regla. Pero si lo pones en un día que no es regla, y pues claro, has preguntado a la paciente también, te sale una prueba negativa de embarazo y le pones en cualquier momento, y si está en la primera etapa en la primera etapa del ciclo, en esa persona sí deberías utilizar un método de barrera, porque probablemente va a ovular. ¿Ya? Y de repente vaya a embarazar, ¿no? Entonces su efecto del DIU de repente todavía no va a surtir efecto. Podrías utilizar ese método. Es igual en los métodos anticonceptivos orales también. Si no lo empiezas el primer día de la regla, generalmente utilizas al 5 día, el quinto día, ese mes deberías utilizar un método de barrera. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, Doctora, niños? sí, doctora, buenas noches. Disculpe, quería saber cuánto es el porcentaje de algunos DIU que se incrustan, porque había escuchado, bueno, en el hospital habían dos casos y no sé si es muy frecuente la incrustación de DIUs o la pérdida de estos, ¿no? ¿Cómo? Quería saber qué tan frecuente es que se da la incrustación de los DIUs o la pérdida del dispositivo, ¿La pérdida de qué? del dispositivo DIU. Ah, ya les dije, la pérdida cuando hay cuando hay pérdida del dispositivo intrauterino, la expulsión es poquísima. Ya les dije aquí en el cuadro es hasta 2 a 5%. Se puede perder, ay, ¿cómo es esta cosa? Uy, bueno, ya no lo veo. Acá, mira, acá te dije. Riesgo de expulsión es al 2 al 5%. Ya no es frecuente. El dispositivo intrauterino es el mejor método. Hay mucha leyenda alrededor del dispositivo, que se mueve, que se cambia. No, ¿cómo se va a mover? Si es un ente inerte, ¿cómo se va a mover? Que se mueve, que se expulsa, no. Con las relaciones no le pasa nada, no se mueve, no se altera. Si se mueve, si se ha movido, si se ha expulsado, generalmente es porque no se puso bien. Ya, hay mucha Ok, leyenda sobre la T de Doctora, cobre, pero doctora esto, como Baja, les digo, hay que hacer una buena propaganda, un buen entendimiento para que ese método sea el mayor usado, porque evitamos todos los riesgos de las hormonas que se le dan a la paciente. doctora, también habría que decirle a los chicos que es muy bajo el riesgo de perforación uterina, ¿no? 1 por cada 1000 También se existe, pues, perforan. pero la perforación uterina es poquísima Claro. también, es Y muy baja. la incrustación también es bajísimo, un 5, máximo un 15%.
Perforación uterina Sí, es más pues, la técnica más que todo, ¿no? O sea, no, más que no todo, pues es por una la técnica. Si tú técnica de no colocar. lo pones bien el dispositivo, pues se puede perforar, ¿no? Ahora, cómo manejamos, cómo vemos si ese DIU está bien o está mal? De aquí a un tiempo, de repente tú haces tu examen, porque a esta paciente le pones el dispositivo y anualmente le debes controlar cómo, que vienen a su control ginecológico, donde le vas a poner vas a hacer el Papá Nicolau y ahí vas a evaluarla, ¿no? Y le evalúas y no ves el hilito, ¿no? No está. Entonces, ¿qué haces? Lo tienes que buscar una ecografía. En una ecografía vas a ver si está o no está dentro de la cavidad uterina el DIU. Y si aún no está, también puede ser una radiografía, porque el DIU de cobre es rayo opaco, entonces lo vamos a mirar dónde está el DIU, ¿no? Fuera de la cavidad uterina, si no tienes un ecógrafo, pues tienes un rayos X, lo puedes utilizar. En cambio, si está dentro de la cavidad uterina y no ha salido toda, porque de repente se le quedó un bracito, por el momento de jalarlo, pues ahí sí tenemos que utilizar una esteroscopía para sacarlo todo todo lo que ha quedado, ¿no? Porque hay riesgo de perforación, sí existe, pero es mínima. Y generalmente se produce en aquellas pacientes también que tienen un útero retroverso flexo o que tienen un útero muy anteverso, también en esas pacientes podrían haber algún problema de perforación, cuando no arreglamos bien el ángulo vesicouterino, ¿no? Entonces, no ponemos, de ahí podríamos perforar. Y el riesgo que es alto de expulsión cuando se pone en el posparto inmediato, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Todo claro, doctora, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces damos por terminada la clase y ya gracias por todo. Gracias, doctora Esperanza. Gracias, doctora. Chicos, hasta luego estudien. La doctora ha hablado bastante sobre anticonceptivos, efectos mineralocorticoides, antimineralocorticoides, efectos glucocorticoides. Acuérdense que la clase es como una orientación acerca del tema. Se supone que el alumno viene leyendo alguito antes de la clase. La docente los orienta más durante la exposición. Y pues, las preguntas Pero no solamente vienen de pronto, PPT, también vienen de los libros. claro, ustedes por su cuenta ahora tienen que estudiar, ya tienen la orientación para su caso clínico, por ejemplo, paciente con tal patología, ¿qué anticonceptivo le voy a dar? Uno con efecto mineralocorticoide, antimineralocorticoide, glucocorticoide, ¿con qué efecto? Porque van a ser casos clínicos, ¿no? Ya se les orientó, ahora ustedes tienen que agarrar su libro y empezar a leer para los casos clínicos que vienen en el examen. Bueno, chicos, descansen y en su cama vayan leyendo. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, doctoras.